Hola, muy buenos días, profesora María Pedrosa. Yo soy el estudiante Adrián Rojas de Análisis de Sistema en la UTEPI, semestre 3, en modalidad virtual. Aquí voy a entregar la tercera actividad sobre la normalización y las tres formas de la normalización, las cuales voy a atender. En esta diapositiva veremos a continuación las tres formas de normalización, como dice aquí. La primera forma de la normalización. La primera forma normal establece que los datos en una tabla deben estar organizados de manera que cada columna contenga valores atómicos, es decir, que no se repitan ni contengan varios valores dentro de una misma celda. Cada registro debe ser único y fácilmente identificable mediante una clave primaria, evitando así la duplicación de información. Su objetivo principal es eliminar los grupos repetidos y garantizar que cada campo almacene un solo valor por registro. De esta forma, la base de datos se vuelve más ordenada, comprensible y eficiente para las consultas. En resumen, la primera función busca que cada celda tenga un solo dato, cada fila sea única y cada columna represente un atributo específico estableciendo la base de datos en base de datos. Aquí, un ejemplo que tenemos, lo que acabamos de explicar, es que aquí tenemos una tabla en donde la clave primaria es ID cliente, aquí tenemos uno y 2. El ID cliente número uno es Adrián López y el ID cliente número 2 es María Saavedra, en el cual está una tienda de mascotas o un veterinario en donde vemos que el cliente Adrián López tiene dos mascotas a las cuales va a atender. Leti y Ton, el nombre de sus mascotas, y el de María Saavedra solamente uno. Aquí, como vemos en la explicación de acá, aquí en esta tabla cometemos el error de que hay dos datos en la tabla de mascotas separándolos con una coma, lo cual podría ser engorroso a la hora de base de datos cuando se configura la tabla o se modifican algunos datos. Entonces, lo que nos dice la primera forma es que en la tabla debería ser de la siguiente forma: el ID cliente se repite para que cada mascota tenga su propia columna o fila. Entonces, el ID cliente en la tabla se repetiría dos veces y María Saavedra, como solo tiene una mascota, una sola vez. Por eso que aparece el nombre dos veces, pero con diferentes mascotas. Pues sería Leti y Ton, en el mismo dueño que sería Adrián López. Ya volviendo a la primera forma, con la segunda forma vemos que la segunda forma normal se aplica cuando una tabla ya cumple con la primera forma normal, es decir, todos sus datos son atómicos, pero además busca eliminar dependencias parciales. Esto significa que ningún atributo que no sea clave primaria debe depender solo de una parte de la clave principal compuesta, sino de toda ella. En otras palabras, cada campo en la tabla debe depender completamente de la clave primaria, no solo de una parte de ella. El objetivo de la segunda función es evitar la duplicación de datos y mejorar la consistencia dentro de la base de datos. Al aplicar esta forma se dividen las tablas en otras más pequeñas, separando la información que depende de diferentes claves. De esta forma se logra una estructura más ordenada y se facilita el mantenimiento, actualización y control de información sin redundancia. Ok, como explicar la segunda forma, es un objetivo parecido al de la primera forma, que por cierto tiene que ya estar hecho en la tabla que se vaya a hacer. O sea, no se puede hacer una segunda forma sin que la primera forma ya esté aplicada. Entonces, tanto la primera y la segunda forma es una forma de colocar los datos de forma más eficiente en las bases de datos. Por ejemplo, aquí vemos una tabla que está mal. Aquí está la clave primaria, que sería ID pedido, donde tenemos el 01, 02 y 03. Aquí el cliente en el pedido 01 es yo de Tobar. En el pedido número 2 es yo de Tobar también, por eso lo repetimos. Y 0 número 3, que sería Luis Gallardo. Uno compró manzana, yo de Tobar volvió a comprar pera, por lo tanto son dos órdenes. Y Luis Gallardo compró manzana. Aquí tenemos el precio, tal, y la cantidad que compró cada uno. Yo de Tobar compró 3 y compró 2 peras y Luis Gallardo compró una manzana. Esta forma, si queremos aplicar la segunda forma y que los datos en la base de datos sean más ordenados y a la hora de modificarlos sea más eficiente y no haya errores, vamos a hacer lo que dice la segunda forma. Vamos a hacer dos tablas. En una vamos a poner el ID cliente por separado. O sea, esto sería una tabla de cliente. ID-cliente 1 y 2. Yo de Tobar y Luis Gallardo. Entonces, luego como
eso ya está en una tabla diferente, se guarda en una parte diferente. Y ya podemos culminar a hacer la tabla más grande, en donde tenemos id guión bajo pedido, como antes, 01, 02, 03, tenemos id guión bajo cliente, el de aquí, el cual sería la clave por año, y aquí tenemos el producto, manzana, pera, manzana, y el precio de cada uno, de la orden, sin tener que repetir yo tomar dos veces, pero sí repitiendo la de id cliente. Pero lo que queríamos hacer es que la clave primaria que la clave primaria no dependieran los datos que se usaran aparte. Entonces, como el nombre cliente dependía del id-cliente o el id del pedido, tuvimos que sacarlo. Por eso se hizo la segunda forma, porque dependían de una llave primaria y que se pusieran por defecto ahí. Ya con la tercera forma, vemos que la tercera forma normal se aplica cuando una tabla ya completa en la segunda forma normal y obviamente la primera, pero además se eliminan las dependencias transitivas, es decir, cuando un campo no clave depende de otro campo que tampoco es clave. En otras palabras, cada columna que no sea clave debe depender únicamente de la clave primaria y no de otra columna dentro de la misma tabla. El objetivo principal de esta forma es reducir aún más la redundancia y garantizar los datos que estén totalmente organizados, evitando inconsistencias al actualizar o eliminar registros. Gracias a la función número 3, cada tabla contiene información sobre una sola entidad y las relaciones entre datos se controlan a través de claves por año, lo que mejora la eficiencia y la coherencia del sistema de base de datos. O sea, lo que quiere decir es que de por sí, si tenemos una dependencia de una clave primaria, en la segunda forma, en la tercera forma, vamos a evitar repetir datos de un campo que no sea necesario, o sea, que sean dependientes de otros. Por ejemplo, aquí vamos a hacer uno en donde se hace mal, que es en esta tabla. El id bajo guión cliente tenemos al cliente número 1, 2, 3, con sus diferentes nombres, Ana López, Pedro Ruiz y Luisa Peña respectivamente. Aquí cada uno se le asigna una ciudad id guión bajo ciudad, aquí está el código de la ciudad que sería 10, 11, 10, el nombre guión ciudad, que está el nombre depende del ID de la ciudad, que es Caracas, Maracay, y aquí de nuevo Caracas, y aquí su código postal. Este ID ciudad sí es necesario en esta tabla, pero las dependencias transitivas, como dice aquí, serían nombre ciudad y código postal que dependen de id-ciudad. Por eso aquí, en donde se va a ejecutar la tercera forma, aquí primero ponemos id cliente 1, 2, 3, ponemos los datos que estarían en la tabla principal, por así decirlo. El nombre a López, Pedro Luis, Luisa Peña y el id-ciudad. Pero creamos otra tabla que se llamaría tabla ciudad, en donde id-ciudad vamos a poner los datos que son dependientes de esta, haciendo una clave sonar en la tabla de acá, el cual sería, y aquí finalmente tenemos lo que tendría la tabla ciudad, y de ciudad 1011, Caracas, Maracay 1010, 1020, aquí no se repetirían los datos. Bueno, muchas gracias por escuchar mi sesión, espero que se cuide, profesora, que tenga buenos días o buenas tardes.